Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a enseñar la versión completa y actualizada del tutorial de instalación de Microsoft Office. Lo haremos paso a paso, de una forma clara, sencilla y sin apuros, para que puedas seguir cada parte sin confundirte. Desde la descarga hasta la instalación completa. Comencemos. Paso 1. Desinstalar versiones anteriores de Office. Antes de instalar una nueva versión, debemos eliminar cualquier versión antigua que tengas en tu computadora. Esto es importante para evitar errores o conflictos entre versiones. Vamos a hacerlo paso a paso, sin apuro. Si algo no te sale, puedes pausar el video y volver a mirar. Primero vamos a abrir el panel de control. Mira en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Allí verás una lupa o cuadro de búsqueda. Haz clic en la lupa. Ahora escribe panel de control. Cuando aparezca en los resultados, haz clic en él. Se abrirá una nueva ventana. Dentro del panel de control, fíjate arriba a la derecha. Hay una opción que dice Ver por. Si no dice Categoría, haz clic allí y selecciona Categoría. Así todo se verá más ordenado y fácil de entender. Ahora busca la sección llamada Programas. Debajo de ella verás una opción que dice Desinstalar un programa. Haz clic allí. En la lista que aparece, verás todos los programas instalados en tu computadora. Debes buscar los que digan Microsoft Office. Puede que tengas varios, por ejemplo, Office 365, Office 2016, Office 2019, Office 2021 o Office 2024. También pueden aparecer programas como Project o Visio. Todos esos hay que eliminarlos. En mi caso tengo instalado Office 2024 y también Project y Visio. Así que los voy a desinstalar para que puedas seguirme en el proceso. Haz clic una vez sobre el nombre del programa. Luego haz clic derecho y elige la opción Desinstalar. Aparecerá una ventana que te pregunta si estás seguro. Haz clic. Ahora espera unos minutos. El proceso puede tardar un poco, así que no te desesperes. Cuando veas un mensaje indicando que la desinstalación terminó, ya puedes cerrar la ventana. Si tienes más versiones instaladas, repite el mismo procedimiento. Hazlo con calma sin apurarte. Tómate tu tiempo. Lo importante es que queden todas eliminadas. Cuando ya no veas ningún programa llamado Microsoft Office en la lista, significa que todo está correcto. Muy bien, hemos terminado el paso 1. Tu computadora ya está lista para continuar con el siguiente paso. Paso 2. Descargar la herramienta oficial de Microsoft. Ahora vamos a descargar la herramienta de implementación de Office desde la página oficial de Microsoft. En la descripción de este video estaré dejando este enlace, en el cual vamos a utilizar para poder completar el proceso de instalación de Microsoft Office. Una vez en la página oficial, busca la sección que dice Descargar herramientas de implementación de Office desde el centro de descarga de Microsoft. Cuando la encuentres, haz clic allí. Verás que se abre una nueva ventana. Esa ventana puede estar en inglés, y si no entiendes mucho, no pasa nada. Solo haz clic derecho en cualquier parte de la página y elige Traducir al español. De esa forma podrás ver todo el contenido en tu idioma. Ya traducida la página, busca el botón que dice Descargar y haz clic. Al hacerlo, la descarga empezará de inmediato. El archivo será algo como Office Deployment Tool. Vamos a esperar unos segundos hasta que la descarga termine. Paso 3. Crear la carpeta de Office en tu escritorio. Perfecto. Ahora que tenemos el archivo descargado, vamos a organizarlo. Esto es muy importante para que no se pierdan los archivos y sea más fácil trabajar después. Minimizamos la ventana del navegador hasta ver el escritorio. Una vez que estés en el escritorio, haz clic derecho en un espacio vacío. Se abrirá un menú. En ese menú selecciona Nuevo y luego elige Carpeta. Verás que se crea una nueva carpeta. Vamos a escribirle un nombre. Coloca Office y presiona la tecla Enter. Ahora que tenemos la carpeta lista, lo que vamos a hacer es mover el archivo descargado allí. Regresamos a la carpeta de descargas y lo arrastramos a la carpeta Office que acabamos de crear. Lo soltamos allí y listo. Ya movimos el archivo a donde debe estar. Paso 4.
Ejecutar la herramienta de implementación. Ahora que el archivo está en la carpeta Office, vamos a ejecutarlo para que se extraigan los archivos que necesitamos. Haz doble clic en la carpeta Office para abrirla. Dentro verás un archivo que se llama officedeploymenttool.exe. Haz clic derecho sobre ese archivo y selecciona la opción Ejecutar como administrador. Esto es muy importante porque si no lo haces como administrador, el programa podría darte errores. Aparecerá una ventana preguntando si deseas permitir que esta aplicación haga cambios en tu dispositivo. Haz clic en Sí. Se abrirá una ventana pequeña. Haz clic en Aceptar y luego en Continuar. Ahora el sistema te pedirá que elijas una carpeta donde guardar los archivos. Vamos a elegir la carpeta Office que creamos hace un rato en el escritorio y hacemos clic en Aceptar. Acá también Aceptar. Después de unos segundos el proceso terminará y verás que dentro de la carpeta Office hay varios archivos nuevos. De todos esos archivos solo necesitamos uno, el setup.exe. Los demás archivos puedes eliminarlos. Selecciona los archivos que no son necesarios. Haz clic derecho y elige eliminar dejando solo setup.exe dentro de la carpeta. Excelente, con eso tenemos lista la herramienta para continuar con el siguiente paso. Paso 5. Crear el archivo XML de configuración. Para hacerlo volvemos a la página oficial de Microsoft. Retrocede una vez con la flecha del navegador. Bajamos un poco. Y buscamos la opción que dice Herramientas de personalización de Office. Hacemos clic en el enlace. Se abrirá una nueva página con varias opciones. Tranquilo, iremos paso a paso. Primero, en la parte que dice Arquitectura, debemos elegir si nuestra computadora es de 64 bits o de 32 bits. Si tu computadora es moderna, casi siempre será de 64 bits. Pero si no estás seguro, te explico cómo saberlo. Nos vamos al buscador de Windows aquí en esta parte y escribe Sistema y cuando aparece clic sobre ella. Se abrirá una ventana con información de tu computadora. Busca la línea que dice tipo de sistema. Ahí podrás ver si tu computadora es de 64 o de 32 bits. Cuando ya lo sepas, regresa a la página y selecciona el que corresponda. En la siguiente parte, donde dice Conjunto de aplicaciones de Office, haz clic en la lista desplegable. Allí verás diferentes versiones disponibles. Puedes elegir, por ejemplo, Office LTSC Professional Plus 2024, licencia por volumen. Office LTSC Professional Plus 2021, licencia por volumen. La elección depende de tu necesidad o la versión que tengas asignada. En mi caso, seleccionaré Office LTSC Professional Plus 2024, licencia por volumen. A continuación, verás dos campos adicionales, Visio y Project. Estos son programas complementarios de Microsoft Office. Visio se usa para crear diagramas, planos y esquemas visuales. Project sirve para la gestión de proyectos, tareas y cronogramas. Si no lo usas, puedes dejarlos sin seleccionar. No es obligatorio instalarlos. Sin embargo, si los usas en tu trabajo, puedes seleccionarlos sin problema. En mi caso particular, como si los utilizo, los seleccionaré. En Visio, selecciono Visio LTSC Professional Plus 2024, licencia por volumen. En Project, selecciono Project Professional 2024, licencia por volumen. Importante, si decides instalar Office 2021, asegúrate de que tanto Visio como Project también sean de la versión 2021. Bajamos un poco más y en esta parte, el sistema nos indica active o desactive las aplicaciones para incluirlas o excluirlas de la implementación. En mi caso voy a desactivar OneDrive y también OneNote porque no los voy a instalar. Desactivo esas dos, pero ustedes pueden dejar las que necesiten. Luego damos clic en Siguiente. Aparecerá la opción de idioma. Haz clic en la flechita y selecciona Español, España. Luego vuelve a presionar Siguiente. Solo hacemos eso y no tocamos nada más. Presionamos Siguiente. Bajamos un poco y en esta parte muy importante, donde aparece desinstalar todas las versiones MSI de Office, incluidos Visio y Project, lo vamos a desactivar. Y le damos en Siguiente. Continuamos bajando. Presionamos Siguiente.
Volvemos a bajar. Otra vez en siguiente, hasta llegar al final. Y luego haz clic en finalizar. Aparecerá una ventana con el resumen de toda tu configuración. Revísala con calma. Si todo está bien, haz clic en exportar. Se abrirá un cuadro. Aquí selecciona la opción que dice formatos de Office Open XML. Después clic en aceptar. Luego aparece otro recuadro para aceptar la licencia. Damos clic aquí en aceptar. En la parte de configuración vemos algo muy importante. El nombre de configuración está en español, pero debemos cambiarlo a inglés. En lugar de configuración, vamos a cambiar a configuration. Como dice aquí. Miren, configuration en inglés. Por último, damos un clic en exportar. Ahora el archivo se exporta correctamente. Reducimos un poco esta ventana, abrimos la carpeta de descargas y arrastramos el archivo exportado hacia la carpeta que creamos antes. Lo soltamos dentro y listo. Entramos en la carpeta con doble clic y ya tenemos nuestra herramienta y nuestro archivo de configuración listos dentro de la misma carpeta. Pasamos a paso 6, instalar Office. Ahora vamos a la lupa, escribimos CMD y nos aparecerá una opción llamada símbolo del sistema. Damos clic derecho sobre esa opción y seleccionamos ejecutar como administrador. Repito, deben hacer clic en ejecutar como administrador. Esto es muy importante para evitar errores durante la instalación. Se abrirá la ventana del CMD. Muy importante. Verifica que en la parte superior de esa ventana diga lo siguiente: administrador símbolo del sistema. Eso indica que se abrió correctamente con permisos de administrador. Si no aparece así, cierra la ventana y vuelve a abrir el CMD como administrador. A continuación, escribimos CD seguido de un espacio. Repito, escribe CD y deja un espacio. Este paso es importante. Luego nos vamos a la carpeta que creamos antes. Haz clic en la parte blanca de arriba. Fíjense, la barra se torna de azul. Esto es lo que vamos a copiar. Clic derecho sobre esa barra azul y selecciona copiar. Luego regresamos al CMD. Aquí, en la línea donde parpadea el cursor, pega lo que acabas de copiar. Para hacerlo, presiona la tecla Control y sin soltarla, presiona la tecla V. Una vez pegado, presiona Enter. Ahora, para asegurarnos de que los archivos están en la carpeta correcta, escribimos dir y presionamos Enter. Deberían aparecer dos archivos en la lista: configuration.xml, setup.c. Si ves esos dos archivos, todo está listo para continuar con la instalación. Y si en caso no aparecen los archivos, revisa que estés en la carpeta correcta o vuelve a copiar la ruta. Asegúrate de que los archivos setup.exe y configuration.xml estén dentro de la misma carpeta. No deben estar en carpetas separadas. Ahora coloca la ventana del CMD a un lado de la pantalla y volvemos a la página. Retrocedemos una vez y bajamos hasta encontrar la sección que dice Instalación de Office LTSC 2021 mediante las herramientas de implementación de Office. En el recuadro correspondiente, damos clic en el botón Copiar que aparece dentro de este recuadro. Regresamos al CMD, haz clic en la línea parpadeante y pega el comando que copiaste con la tecla Control más V. Luego presiona Enter. En este momento comenzará la instalación de Office. Este proceso puede tardar entre 5 y 10 minutos o incluso más dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet. Voy a acelerar el video para no hacerte esperar, pero tú simplemente debes dejar que avance hasta que se complete. Finalmente, después de aproximadamente 10 minutos, el proceso ha concluido. Cerramos el CMD, la página y todas las ventanas. Ahora abrimos cualquier aplicación de Office, escribimos Word, en la lupa de búsqueda seleccionamos Word
y vamos a la pestaña Cuenta. Ahí aparecerá este mensaje. No se preocupen, esto tiene solución. A veces sucede por un error en la instalación de algunas aplicaciones de Office. Vamos a solucionarlo. Es bastante sencillo. Primero abre el navegador que más te guste, Chrome, Edge o el que uses, y en el buscador escribe lo siguiente. Hacemos clic en el primer enlace que aparece y dentro de la primera sección de la página selecciona la opción Copiar. Listo, ya tenemos el comando copiado. Ahora cierra esa ventana del navegador para que no nos estorbe. Nos vamos a ir a la lupa de búsqueda, escribimos PowerShell. Verás que aparece Windows PowerShell en los resultados. Haz clic derecho sobre él y selecciona la opción Ejecutar como administrador. Es muy importante hacerlo como administrador para que el proceso funcione correctamente. En la ventana de PowerShell, haz clic en el área donde parpadea el cursor, presiona la tecla Control más V para pegar lo que copiaste y luego presiona Enter. Espera un momento mientras se configura. Cuando el proceso termine, aparecerá un cuadro donde deberás presionar la tecla 2 y luego la tecla 1. El proceso no tomará mucho tiempo. Una vez que termine, ya puedes cerrar esta ventana. Ahora regresemos a la lupa, escribe Word y selecciona la aplicación. Al abrir Word, te pedirá aceptar el contrato de licencia. Haz clic en Aceptar. Luego dirígete a la pestaña Cuenta. Si todo salió bien, deberías ver el mensaje Producto activado. Muy bien. Ahora que ya tenemos instalado Microsoft Office, vamos a hacer algo muy útil. Vamos a colocar los programas de Office directamente en el escritorio, para que puedas abrirlos con un solo clic sin tener que buscarlos cada vez. Primero nos vamos a la lupa y buscamos Word. Cuando aparezca el icono de Microsoft Word, haz clic derecho sobre él. Luego selecciona la opción que dice Abrir ubicación del archivo. Se abrirá una nueva ventana del explorador con los accesos directos de Office. Aquí verás los iconos de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access y otros. Ahora vamos a crear el acceso directo de Word en el escritorio. Haz clic derecho sobre el icono de Word y selecciona la opción que dice Crear acceso directo. Nota importante. Si estás usando Windows 11 puede que no te aparezca esa opción de inmediato. En ese caso, lo que debes hacer es hacer clic derecho normalmente y luego seleccionar la opción que dice Mostrar más opciones. Ahí sí te aparecerá Crear acceso directo. Cuando te aparezca el mensaje que dice Windows no puede crear un acceso directo aquí, ¿desea colocarlo en el escritorio? Haz clic en Sí. Listo. Verás que automáticamente aparece el icono de Word en el escritorio. Ahora repite el mismo procedimiento con las demás aplicaciones que quieras tener a la mano. Por ejemplo, escribe Excel en el buscador. Haz clic derecho en Excel. Selecciona Abrir ubicación del archivo. Clic derecho en Excel otra vez y elige la opción Crear acceso directo. Haz lo mismo con PowerPoint, Outlook o cualquier otro programa de Office que uses. En pocos minutos tendrás todos tus accesos directos organizados en el escritorio. De esta forma, tendrás todos tus programas de Office listos en el escritorio para abrirlos fácilmente con un solo clic. Así ya no tendrás que buscarlos en el menú de inicio cada vez que los necesites. Todo queda más rápido, ordenado y práctico. Y listo. Ahora ya puedes usar todas tus aplicaciones de Office sin problemas, listas para trabajar o estudiar. Si este tutorial te fue útil, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con ese amigo que también estaba teniendo dificultades con la instalación.